Una mujer dedica toda su vida a criar sola a su hijo, sacrificándolo todo para asegurar su futuro. Cuando ese hijo se convierte en un empresario exitoso, una nueva presencia entra en su vida y comienza a alejar a la madre de manera sutil y silenciosa. Lo que parecía solo un abandono emocional se transforma en algo mucho más oscuro cuando una invitación inocente revela un plan capaz de destruir a toda la familia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Las manos de Carmen temblaban mientras sostenía el sobre amarillento que había llegado por la mañana. Dentro, una única hoja de papel con palabras que parecían danzar frente a sus ojos cansados. Solicitud de divorcio. A los 32 años, se encontraba sola en una casa vacía, con un niño de 4 años durmiendo en el cuarto de al lado y sin un solo peso en el bolsillo. Roberto se había marchado la madrugada anterior, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. Ya no puedo más. Tú y el niño merecen más de lo que yo puedo ofrecer. Mentira. Lo que él no podía era abandonar la bebida y las apuestas que consumían cada peso que entraba a la casa. Carmen lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero siempre creyó que podría salvarlo, que podría salvar a su familia. El pequeño Miguel se despertó con los primeros rayos de sol, corriendo a la cocina con el cabello revuelto y el pijama arrugado. ¿Y mi papá, mamá? La pregunta inocente atravesó el pecho de Carmen como una navaja afilada. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre simplemente se había rendido? ¿Cómo decirle que estaban solos en el mundo? Papá tuvo que irse de viaje, mi amor. Va a estar lejos por un tiempo. Carmen se arrodilló a la altura de su hijo, acariciándole el cabello con cariño. Miguel asintió, más interesado en el café con leche que su mamá preparaba que en las explicaciones de los adultos. En ese momento, ella hizo una promesa en silencio. Haría todo lo necesario para que a ese niño nunca le faltara nada. Los primeros meses fueron los más difíciles. Carmen trabajaba como secretaria en una pequeña oficina durante el día y hacía limpieza en casas por la noche. Dormía 3, 4 horas por noche, siempre con un ojo abierto, siempre preocupada. El dinero apenas alcanzaba para la renta y la comida básica. La ropa venía de bazares, los juguetes se improvisaban con cajas de cartón e imaginación. Miguel crecía observando a su madre en constante movimiento. Ella nunca se quejaba, nunca demostraba debilidad frente a él. Cuando el cansancio le pesaba en los hombros, Carmen se encerraba en el baño por unos minutos para llorar en silencio, y luego regresaba con una sonrisa forzada y una historia inventada para distraerlo. Poco a poco, la determinación de Carmen fue dando frutos. Consiguió un empleo mejor, luego otro. Estudiaba por las noches, a distancia, soñando con un futuro más digno para ambos. Miguel destacaba en la escuela, era inteligente y aplicado. Carmen sacrificaba sus propias comidas para pagarle cursos extras a su hijo, para comprarle libros, para asegurarse de que tuviera todas las oportunidades que ella nunca tuvo. «Mami, ¿por qué siempre trabajas?», preguntó Miguel un viernes por la noche, cuando Carmen acomodaba papeles para llevarse a casa. Tenía 8 años y empezaba a entender que su realidad era diferente a la de sus otros compañeros. «Porque quiero que tengas un futuro brillante, mi amor. Todo lo que hago es por ti». Los años pasaron como un suspiro de madrugadas en vela, cuentas apretadas y pequeñas victorias. Miguel se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Consiguió una beca para estudiar administración. Carmen lloró de orgullo en la graduación, viendo a su hijo, joven y decidido, recibir su título. A los 22 años, Miguel ya demostraba el mismo ímpetu de su madre, la misma sed de conquista. Fue en esa época que conoció el mundo de los agronegocios durante sus prácticas profesionales. Quedó fascinado por las posibilidades, por el movimiento financiero, por las oportunidades. Carmen no entendía mucho de siembras y commodities, pero veía el brillo en los ojos de su hijo cuando hablaba del futuro. Apoyó cada una de sus decisiones
incluso cuando eso significó verlo mudarse al campo. Miguel prosperó rápidamente. En 5 años construyó una empresa sólida, respetada en el mercado. Compró una casa grande, un carro de lujo, viajaba por el país cerrando negocios. Carmen se enorgullecía en silencio, viendo al niño que había criado sola convertirse en un hombre de éxito. Él siempre la visitaba, siempre le preguntaba si necesitaba algo. «Mamá, ya puedes dejar de trabajar. Ahora gano lo suficiente para los dos», dijo Miguel en una de esas visitas, cuando Carmen cumplió 55 años. Ella le agradeció, pero se negó. Trabajar era parte de su identidad, era lo que le daba un propósito. Además, no quería ser una carga para el hijo que tanto había luchado por conquistar su independencia. Fue durante una de esas visitas que Miguel llegó acompañado. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial». Isabel entró, en la sala como una aparición, alta, elegante, con ropa cara y una sonrisa calculada. Saludó a Carmen educadamente, pero había algo en sus ojos, una frialdad disfrazada de cortesía. «Es un placer conocerla, doña Carmen. Miguel habla tanto de usted». La voz era dulce, pero las palabras sonaban vacías. Carmen sonrió y le ofreció café, tratando de ser amable con la novia de su hijo. Durante toda la visita, observó cómo se comportaba Isabel, siempre tocando a Miguel, siempre desviando la conversación lejos de los asuntos familiares, siempre demostrando una impaciencia sutil cuando Carmen contaba historias del pasado. 6 meses después, Miguel anunció su compromiso. La ceremonia sería pequeña, íntima, solo con los familiares más cercanos. A Carmen le extrañó la elección, ya que Miguel siempre fue sociable, pero respetó la decisión de su hijo. El día de la boda, se sintió como una extraña en su propia familia. Isabel controlaba todo con mano de hierro, tratando a Carmen con una cortesía gélida que dejaba claro su lugar en la nueva jerarquía familiar. La luna de miel duró 3 semanas. Cuando regresaron, Miguel parecía diferente, menos cercano, más distante. Las visitas se volvieron raras, las llamadas esporádicas. Isabel siempre tenía una excusa. Miguel estaba muy ocupado, tenía viajes importantes, reuniones urgentes. Carmen sentía que estaba perdiendo a su hijo gradualmente, pero no sabía cómo reaccionar. 1 año después de la boda, nació su nieto. Carmen apenas pudo ver al niño. Isabel alegaba que el bebé era muy frágil, que necesitaba reposo, que las visitas debían ser controladas. Carmen aceptó, pensando que era celo de madre. Solo después se dio cuenta de que estaba siendo deliberadamente alejada de la única familia que tenía. Sus intentos de acercamiento eran recibidos con una educación fría y excusas bien elaboradas. Carmen comenzó a preguntarse si había hecho algo mal, si de alguna forma había ofendido a su nuera. Buscó a Miguel para tener una conversación franca, pero él parecía genuinamente confundido, alegando que todo estaba bien, que solo eran cuestiones de agenda. En la víspera del segundo cumpleaños de su nieto, Carmen recibió una llamada inesperada de Isabel. Por primera vez en meses, su voz sonaba cálida, casi amigable. «Doña Carmen, soy yo, Isabel. Espero no molestar». La voz suave contrastaba con la frialdad habitual. Carmen sujetó el teléfono con más fuerza, sorprendida por la llamada inesperada. «Estaba pensando en usted y... Bueno, Miguel anda muy estresado en el trabajo. Pensé que sería bueno para todos si pudiera pasar unos días con nosotros en el rancho. Un descanso bien merecido». Carmen dudó. Hacía meses que no recibía una invitación tan directa de su nuera. «No quisiera estorbar, Isabel. Ustedes seguro quieren privacidad». Pero la voz del otro lado insistió con una dulzura que parecía forzada. «Para nada, doña Carmen. Usted es de la familia. Además, a Pedrito le encantaría pasar tiempo con su abuela. Habla mucho de usted». El corazón de Carmen se encogió al oír el nombre de su nieto. Hacía semanas que no podía verlo bien. Siempre había algún impedimento. «¿Cuándo sería?», preguntó, tratando de disimular la ansiedad en su voz. «¿Qué le parece este fin de semana? Miguel puede pasar por usted el viernes por la noche. El rancho es un lugar tranquilo.
perfecto para relajarse. 2 noches después, Miguel apareció en la puerta de Carmen con una sonrisa cansada. Durante el trayecto de 1 hora hasta el rancho, habló sobre el trabajo, sobre nuevos negocios, sobre las presiones del mercado. Parecía distante, mecánico, como si recitara un guión memorizado. Carmen intentó sacar el tema de Pedrito, de la familia, pero Miguel siempre desviaba la conversación hacia temas neutrales. «Mamá, sé que a veces me alejo. El trabajo consume mucho tiempo», dijo Miguel cuando ya estaban llegando a su destino. «Isabel tiene razón. Necesitamos reunirnos más como familia. Este fin de semana nos hará bien a todos». Había algo extraño en su tono de voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. El rancho era realmente hermoso. Una casa grande rodeada de sembradíos, con una terraza espaciosa y jardines bien cuidados. Isabel los recibió con un cálido abrazo para Carmen, un gesto que la tomó completamente por sorpresa. «Qué bueno tenerla aquí, doña Carmen. Venga, le voy a mostrar su cuarto». El cuarto que le prepararon estaba al fondo de la casa, aislado de las demás habitaciones. «Elegí este porque es el más silencioso», explicó Isabel. «Podrá descansar sin que la molesten». Carmen agradeció, pero notó que la ventana del cuarto daba a una zona sin vista, solo a la parte trasera de la propiedad, donde no había movimiento. Durante la cena, Pedrito apareció brevemente. A sus 2 años, el niño era precioso, pero parecía tímido, casi asustado en presencia de su abuela. Cuando Carmen intentó acercarse, él corrió hacia Isabel, quien lo tomó en brazos con una sonrisa protectora. «Está en una etapa difícil con los extraños», explicó, pero Carmen sintió una punzada de dolor. ¿Cómo podía ser una extraña para su propio nieto? «Pedrito, ella es tu abuela Carmen, ¿recuerdas?», intentó mediar Miguel, pero el niño solo se escondió en el cuello de su madre. Isabel le susurró palabras tranquilizadoras, pero sus ojos se encontraron con los de Carmen con una expresión que parecía decir: «¿Ves? No te necesita». Después de la cena, Miguel se despidió. «Tengo que volver a la ciudad. Mañana temprano tengo una junta importante. Ustedes dos tendrán tiempo para platicar, para conocerse mejor». Le dio un beso rápido en la frente a su madre, como si tuviera prisa por irse. Carmen se quedó con la sensación de que estaba siendo entregada, aunque no sabía exactamente para qué. La primera noche fue demasiado tranquila. La casa quedó extrañamente silenciosa tras la partida de Miguel. Isabel se retiró temprano, alegando cansancio, y dejó a Carmen sola en la sala. Intentó ver la televisión, pero la señal era mala. Intentó leer, pero la luz del cuarto era tenue. Acabó acostándose temprano, pero el sueño no llegó fácilmente. Al día siguiente, Carmen se despertó con una extraña sensación de mareo. Se levantó despacio, pensando que era el efecto del cambio de ambiente. Isabel ya estaba en la cocina, preparando un desayuno elaborado. «¿Durmió bien, doña Carmen? Le preparé sus vitaminas de la mañana». Le ofreció un vaso con un líquido anaranjado. «Es un multivitamínico, excelente para la gente de su edad». Carmen agradeció y bebió. El sabor era ligeramente amargo, pero Isabel explicó que eran las vitaminas concentradas. Durante el desayuno hablaron de trivialidades. Isabel parecía genuinamente interesada en conocerla mejor, haciéndole preguntas sobre su vida, sus gustos, sus hábitos. Carmen se sintió halagada por la repentina atención. Los días siguientes establecieron una rutina. Carmen se despertaba mareada, tomaba las vitaminas que Isabel le preparaba y pasaba las mañanas en el jardín intentando acercarse a Pedrito. Pero el niño siempre estaba ocupado con actividades dirigidas por su madre. Dibujar, juegos educativos, siestas largas. Sus intentos de contacto directo eran sutilmente interrumpidos. «Pedrito necesita mantener su rutina», explicaba Isabel cada vez que Carmen sugería un juego diferente. El pediatra fue muy claro sobre la importancia de la disciplina en su educación. Carmen lo respetaba, pero sentía que la mantenían al margen de la vida de su nieto, como una visita tolerada. Al tercer día, Carmen intentó llamar a Miguel. El teléfono de la casa estaba descompuesto, según Isabel.
Su celular no tenía señal en esa zona rural. El lunes la llevo a la ciudad para arreglar lo del teléfono, prometió Isabel, pero había algo en su tono que no sonaba sincero. Los mareos se intensificaron. Carmen comenzó a tener pequeñas lagunas mentales, olvidaba dónde había puesto las cosas, perdía el hilo de las conversaciones. Lo atribuía todo al cansancio acumulado de años de trabajo, al estrés de estar en un ambiente nuevo. Isabel se mostraba solícita, siempre ofreciéndole tés relajantes, vitaminas extra, sugiriéndole que descansara. Usted ha trabajado tanto toda su vida, doña Carmen. Es natural que el cuerpo le pase la factura ahora, decía Isabel mientras ayudaba a Carmen a acostarse después de un episodio de confusión mental particularmente intenso. Necesita cuidarse más, pensar en su salud. Al cuarto día, Carmen se despertó sintiendo que había perdido algunas horas. Recordaba haberse ido a dormir después de la cena, pero no podía recordar detalles de la noche anterior. Isabel le explicó que había dormido muy profundamente, que había sido difícil despertarla para el desayuno. Debe ser el efecto relajante del campo, sugirió. Durante ese periodo Miguel llamó solo una vez, muy rápido. Isabel contestó y le pasó el teléfono a Carmen, pero la llamada se cortó antes de que pudiera hablar mucho. La línea está fallando por las lluvias, explicó Isabel. Dijo que todo está bien en el trabajo y que quiere que descanse mucho. Carmen comenzó a preguntarse si realmente necesitaba quedarse tanto tiempo en el rancho. Sugirió volver a casa durante la semana, pero Isabel insistió en que sería mejor completar el periodo de descanso. Miguel se va a enojar si regresa antes de lo acordado. Está preocupado por su salud. Quiere que descanse de verdad. Al quinto día, algo dentro de Carmen comenzó a encender alarmas silenciosas. Los mareos eran constantes ahora. La memoria le fallaba y había momentos en que se sentía completamente desorientada. Pero cuando intentaba expresar su preocupación, Isabel siempre tenía una explicación lógica, siempre acompañada de más vitaminas, más tés, más sugerencias de reposo. Esa noche Carmen fingió tomarse las vitaminas, pero vertió el líquido en una maceta cuando Isabel no estaba mirando. Por primera vez en días, durmió con la mente más clara, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía abrir la puerta de su cuarto. La perilla giró en falso. Carmen intentó de nuevo, con más fuerza, pero la puerta no cedió ni un milímetro. El pánico comenzó a extenderse por su pecho como una mancha fría. Pegó el oído a la madera, tratando de detectar algún sonido del exterior. Silencio absoluto. «Isabel», llamó en voz baja, tratando de no mostrar desesperación. Ninguna respuesta. Intentó con la ventana, pero descubrió que estaba cerrada con llave por fuera. Los barrotes que había pensado que eran decorativos ahora revelaban su verdadera función. Estaba efectivamente prisionera. Carmen se sentó en la cama, con el corazón desbocado. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Las vitaminas con sabor amargo, los mareos constantes, la pérdida de memoria, el aislamiento gradual. No era paranoia, no era la vejez. Era planeado, deliberado, meticuloso. Pasó la noche en vela, probando la puerta cada hora, siempre con el mismo resultado. Cuando salió el sol, escuchó pasos en el pasillo. Fingió estar dormida cuando Isabel abrió la puerta, llevando la charola del desayuno como si nada hubiera pasado. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo durmió?» La voz era la misma de siempre, dulce y solícita. Carmen se sentó en la cama, observando cada movimiento de su nuera. La puerta estaba cerrada con llave. Dijo directamente, sin rodeos. Isabel hizo una pausa de una fracción de segundo antes de sonreír. «Qué raro. Se habrá atorado. Estas puertas viejas son un problema. Le pediré a alguien que la revise». Colocó la charola sobre el buró. «Por ahora tómese sus vitaminas. Hoy le preparé una mezcla especial con ginkgo biloba para la memoria». «Ya no quiero las vitaminas», dijo Carmen con firmeza. «Quiero hablar con Miguel. Quiero volver a casa hoy». Isabel mantuvo la sonrisa, pero algo cambió en sus ojos. «Doña Carmen, está usted confundida. Es normal a su edad».
Miguel me llamó anoche, está preocupado por esas lagunas mentales. Creyó que era mejor que se quedara más tiempo aquí, donde puedo cuidarla directamente. La mentira era tan descarada que Carmen sintió que la rabia le crecía en el pecho. No estoy confundida, Isabel, sé exactamente lo que está pasando. Se levantó de la cama, enfrentando a su nuera directamente. Me estás drogando, me tienes prisionera aquí. Por un momento, la máscara de solicitud de Isabel se cayó por completo. Su rostro se endureció, revelando una frialdad calculada que Carmen nunca había visto. Está usted delirando, doña Carmen. Eso solo confirma que necesita cuidados médicos especializados. La voz ahora era cortante, desprovista de cualquier fingimiento de cariño. Voy a gritar, voy a hacer un escándalo hasta que alguien me oiga, amenazó Carmen, pero Isabel se rió en voz baja. ¿Quién la va a oír? El vecino más cercano vive a 3 kilómetros de aquí, y aunque apareciera alguien, ¿qué encontrarían? A una anciana confundida, con problemas de memoria, siendo cuidada por su dedicada nuera. Tomó el vaso con las vitaminas y se lo ofreció de nuevo. Beba, doña Carmen, será mejor para todos. Carmen le arrebató el vaso de la mano a Isabel, derramando el líquido por el suelo. Jamás volveré a tomar esa porquería. Isabel suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Muy bien, si prefiere hacerlo por las malas. Salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una sentencia. Pasaron las horas. Carmen intentó de todo. Gritó hasta quedarse ronca. Golpeó la puerta hasta que sus puños le dolieron. Intentó forzar la ventana hasta que sus uñas sangraron. Nada funcionó. Por la tarde, Isabel regresó con solo un vaso de agua y un trozo de pan duro. Cuando decida ser razonable, volveremos a la rutina normal, dijo simplemente. Hasta entonces, esta será su comida. Carmen no tocó la comida. No confiaba en nada que viniera de las manos de Isabel. La sed, sin embargo, era insoportable. Después de horas de dudar, acabó bebiendo el agua, rezando para que fuera solo agua. El segundo día de cautiverio consciente fue peor que el primero. Carmen había perdido peso rápidamente. Su piel estaba pálida y sus ojos hundidos. Isabel aparecía 3 veces al día con la misma oferta, comida normal a cambio de cooperar con los medicamentos. Carmen se negaba sistemáticamente. Miguel no tardará en darse cuenta de que algo anda mal, dijo Carmen durante una de esas visitas. Me va a buscar. Isabel se sentó en la silla junto a la cama, adoptando un aire casi maternal. Doña Carmen, Miguel piensa que usted está en una clínica especializada. Eso fue lo que le dije. El impacto de esa revelación dejó a Carmen sin palabras. Le expliqué que tuvo un episodio grave, de confusión mental, que necesitaba cuidados médicos urgentes. Se preocupó mucho, pero confió en mí para tomar la mejor decisión. Isabel se examinó las uñas con indiferencia. Está aliviado de saber que alguien la está cuidando apropiadamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó Carmen, su voz reducida a un susurro. ¿Qué te hice para merecer esto? Isabel se inclinó hacia adelante y por primera vez su expresión mostró una emoción genuina, pero era rabia, no compasión. ¿De verdad no lo sabe? El tono era venenoso. Desde el primer día que conocí a Miguel, todo lo que oía era mi mamá esto, mi mamá aquello, la mujer que sacrificó todo por él, la santa que merece todo el respeto del mundo. Se levantó bruscamente. Tenía que competir con un recuerdo idealizado, con una devoción que me asfixiaba. Carmen escuchaba en shock mientras años de resentimiento brotaban de la boca de Isabel. Miguel nunca podía tomar una decisión importante sin consultarla a usted. Nunca podía invertir en nuestra familia porque siempre sobraba dinero para ayudar a mamá. Me casé con un hombre que ya tenía una esposa emocional, usted. Eso es una locura, Isabel. Yo siempre los apoyé, nunca me metí. Intentó protestar. Carmen, pero Isabel la interrumpió con un gesto violento. ¿Apoyó? Usted es un fantasma que atormenta nuestro matrimonio. Incluso cuando no está presente, está presente. Cada decisión, cada logro,
Cada momento íntimo es filtrado por la aprobación de la preciosa mamita. La verdad detrás del resentimiento era aún más perturbadora. Y ahora con Pedrito, Miguel quiere que él tenga la misma relación cercana que ustedes tuvieron. Quiere que mi hijo crezca adorando a su abuela, poniéndola en un pedestal. Isabel rió amargamente. No puedo permitir eso. No voy a criar otra generación de hombres que idolatran a una mujer del pasado. ¿Entonces me mataste?, preguntó Carmen directamente. Isabel negó con la cabeza. Claro que no. Eso sería un crimen. Habría investigación. Sería una complicación. Usted simplemente va a desaparecer. Lentamente. Una anciana con problemas de salud mental que decidió aislarse del mundo. El plan era más siniestro de lo que Carmen había imaginado. En unos meses, cuando los medicamentos hagan efecto completo, será transferida a una institución discreta. Miguel la visitará al principio, pero gradualmente se dará cuenta de que la madre que conocía ya no existe. El Alzheimer, diremos, muy triste, muy común en la tercera edad. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. No se trataba solo de eliminarla físicamente, sino de destruir su identidad, sus recuerdos, su conexión con su hijo. Era un borrado completo y sistemático. Y Pedrito crecerá sin recordar a la abuela incómoda. Crecerá sabiendo solo que la abuela se enfermó y tuvo que irse lejos. Isabel se dirigió a la puerta. Es un plan perfecto, doña Carmen. Nadie es culpable, nadie es víctima. Solo es la vida pasando. Esa noche, sola y desesperada, Carmen lloró todas las lágrimas que había guardado durante años. Lloró por su propia ingenuidad, por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente. Pero sobre todo, lloró por la certeza de que estaba perdiendo a Miguel y a Pedrito para siempre. Al cuarto día, Isabel no apareció. Carmen pasó el día entero sin comida ni agua, escuchando solo sonidos distantes de la casa. Cuando cayó la noche, comenzó a preguntarse si Isabel había decidido acelerar el proceso, dejándola simplemente consumirse allí. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño proveniente del exterior de la casa. Pasos diferentes, voces no familiares. Carmen se arrastró hasta la ventana, intentando ver algo a través de los barrotes. La luz de una linterna cortó la oscuridad, acercándose a la casa principal. La linterna se acercó a la casa, revelando una silueta femenina que caminaba con cautela por el jardín. Carmen reconoció de inmediato su forma de andar característica. Era Nidia, la empleada que trabajaba en la casa de Miguel en la ciudad desde hacía casi 2 años. Una mujer de mediana edad, discreta y eficiente, que siempre había tratado a Carmen con un respeto genuino. Carmen comenzó a golpear la ventana con la poca fuerza que le quedaba, intentando hacer algún ruido que llamara la atención. El sonido de los débiles golpes se perdió en el viento, pero ella insistió, usando una cuchara que había guardado de la última comida para crear un ruido metálico contra el cristal. Nidia se detuvo, mirando en dirección al sonido. Se acercó a la ventana lateral de la casa, apuntando la linterna hacia el fondo. Cuando el haz de luz iluminó el rostro de Carmen a través de los barrotes, ambas mujeres se miraron con un shock mutuo. «Doña Carmen», susurró Nidia, acercándose más. «¿Está usted ahí? ¿Qué hace en esa ventana?» Carmen hizo gestos desesperados, señalando los barrotes, intentando comunicar su situación. Nidia entendió de inmediato que algo estaba terriblemente mal. «Estoy encerrada», logró articular Carmen con la voz ronca. «Isabel, ella me encerró aquí. Me drogó. Nidia, por favor, ayúdame». La empleada se quedó paralizada por un momento, procesando la gravedad de la situación. Miró a su alrededor, verificando que no hubiera nadie observando. «Dios mío, ¿cómo es posible?». Nidia se arrodilló junto a la ventana, hablando en voz baja. «Doña Isabel le dijo al señor Miguel que usted estaba en una clínica particular, que había tenido problemas graves de memoria». Carmen negó con la cabeza vigorosamente. «Es mentira, Nidia. Me trajo aquí para destruirme».
Nidia observó el estado deplorable de Carmen, delgada, pálida, con la ropa sucia y los ojos hundidos. La evidencia estaba frente a sus ojos. Vine porque doña Isabel me pidió que recogiera algunas cosas de Pedrito que se quedaron olvidadas. Dijo que iban a pasar otra semana en el rancho. Hizo una pausa conectando la información. No esperaba que yo viniera hoy. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Carmen con urgencia. Llevó a Pedrito a la ciudad, dijo que iban de compras. Nidia examinó los barrotes de la ventana. Regresan hasta mañana por la mañana. Tengo que sacarla de 1900. Aquí antes de eso. Probó la firmeza de los barrotes, pero estaban sólidamente fijados. La puerta principal de mi cuarto está cerrada con llave por fuera, explicó Carmen. Nidia, tienes que llamarle a Miguel. Tienes que contarle la verdad. La empleada dudó. Doña Carmen no me va a creer. Va a pensar que estoy loca. Necesita pruebas. Nidia desapareció por unos minutos, dejando a Carmen ansiosa en la ventana. Cuando regresó, traía una barreta que había encontrado en la bodega de herramientas. Voy a intentar aflojar estos barrotes. Si logro hacer una abertura, tal vez pueda pasar. Comenzó a trabajar, meticulosamente, tratando de no hacer mucho ruido. Mientras Nidia trabajaba, Carmen le contó todo. Las vitaminas adulteradas, las lagunas mentales inducidas, el plan de Isabel para internarla con un diagnóstico falso de Alzheimer. Quiere borrarme de la vida de Miguel y de Pedrito, susurró. Quiere que desaparezca sin dejar rastro. Esa mujer es diabólica, murmuró Nidia mientras forzaba la barreta. Siempre me pareció rara, demasiado fría, pero nunca imaginé esto. Uno de los barrotes comenzó a ceder ligeramente. Casi lo logro, doña Carmen. Aguante un poco más. Con un ruido sordo, el barrote se soltó. Nidia logró crear una abertura lo suficientemente grande para que Carmen pasara, pero ella estaba demasiado débil para moverse sola. Necesito ayudarla a salir, dijo Nidia, evaluando la situación. Voy a dar la vuelta e intentar forzar la puerta de su cuarto. Nidia encontró la puerta cerrada por fuera con un simple cerrojo. Lo abrió rápidamente y corrió a ayudar a Carmen, que se había desmayado de agotamiento cerca de la ventana. Dios mío, ¿qué le hicieron? Sacó a Carmen del cuarto y la llevó a la sala principal de la casa. Nidia preparó un té ligero e intentó hidratar a Carmen lentamente. Necesito llevarla al hospital, doña Carmen. Está usted muy débil. Pero Carmen le sujetó la mano con fuerza. No, Nidia, si me llevan al hospital, Isabel se inventará alguna historia. Dirá que me escapé de la clínica, que estoy teniendo un brote psicótico. Entonces, ¿qué hacemos? Nidia estaba genuinamente asustada. Necesito pruebas, dijo Carmen con una determinación creciente. Necesito algo que Miguel no pueda negar. Miró alrededor de la casa. Isabel debe haber guardado los medicamentos que me estaba dando. Debe tener documentos, algo. Nidia registró la cocina y encontró un armario cerrado con llave. Usando la misma barreta, logró abrirlo. Dentro había frascos de diversos medicamentos, sedantes, antipsicóticos, sustancias que Carmen nunca había visto. Mire esto. Nidia le mostró un cuaderno con anotaciones detalladas sobre dosis y efectos. Estaba documentando todo, leyó Carmen por encima del hombro de Nidia, anotando mi reacción a cada droga, planeando la progresión del tratamiento. Las anotaciones eran meticulosas, frías, científicas. Incluían observaciones sobre cómo reaccionaba Miguel a las noticias sobre el supuesto deterioro de su madre. El teléfono de la casa sonó, haciendo que ambas saltaran. Nidia contestó con cautela. Era Miguel. Bueno, Nidia, Isabel me dijo que pasaste por ahí a recoger las cosas. De Pedrito. ¿Todo bien? Su voz sonaba tensa. Sí, señor Miguel. Todo está bien. Nidia miró a Carmen indecisa. Carmen hizo gestos urgentes, pidiendo hablar con su hijo. Nidia dudó, y luego le pasó el teléfono. ¿Miguel? La voz de Carmen era ronca pero clara. Del otro lado de la línea, un silencio total. «Mamá, mamá, ¿eres tú? Pero, ¿cómo? Isabel dijo que estabas...»
La confusión en su voz era palpable. Miguel, escúchame con atención. Estoy en el rancho. Isabel me trajo aquí y me mantuvo prisionera. Me estaba drogando, hijo. Miguel la interrumpió. Mamá, estás confundida. Llevas semanas en una clínica. Isabel me llama todos los días con informes médicos. ¿Qué clínica, Miguel? ¿Qué médicos? ¿Visitaste esa clínica alguna vez? La pregunta dejó a Miguel mudo. Isabel siempre decía que estabas muy agitada, que las visitas podrían empeorar tu estado. Su voz estaba cambiando, invadida por la duda. Ven aquí ahora, Miguel. Ven a ver con tus propios ojos. Trae a alguien contigo, si no me crees. Carmen estaba recuperando fuerzas mientras hablaba. Nidia está aquí conmigo. Ella puede confirmar todo. Le devolvió el teléfono a la empleada. Es verdad, señor Miguel, dijo Nidia con firmeza. Encontré a mi noticientes. Doña Carmen encerrada en un cuarto al fondo de la casa. Está muy delgada, muy débil. Hay medicamentos escondidos aquí, un cuaderno con anotaciones. Su voz temblaba de indignación. Necesita venir aquí de inmediato. Miguel guardó silencio por largos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Había una dureza que Carmen no reconoció. Voy para allá ahora mismo. No salgan de la casa. No toquen nada más. Llego en una hora. Mientras esperaban, Nidia ayudó a Carmen a asearse y a comer algo ligero. Estaba recuperando la lucidez gradualmente, pero las semanas de medicación forzada le habían pasado factura. Nidia, si no fuera por ti, si no hubieras aparecido hoy. Carmen no pudo terminar la frase. Dios así lo quiso, doña Carmen. Casi no venía hoy, pero algo me hizo cambiar de opinión. Nidia sostenía las manos de Carmen. Cuando la vi en esa ventana, parecía un alma en pena pidiendo auxilio. 40 minutos después, escucharon el sonido de llantas en el camino de tierra. Miguel había llegado. Carmen sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Cómo reaccionaría al descubrir la verdad sobre su esposa? ¿Cómo podría explicarle años de manipulación sutil que habían pasado desapercibidos? Miguel entró en la casa como un huracán, sus ojos buscando inmediatamente a su madre. Cuando la vio sentada en el sofá, delgada y pálida, pero claramente lúcida, algo se rompió dentro de él. «Mamá». Su voz era un susurro lleno de culpa y horror. Carmen se levantó lentamente y abrió los brazos. Miguel corrió hacia ella, abrazándola como si fuera un niño asustado. «Perdóname, mamá. Perdóname por no darme cuenta. Perdóname por haber creído...» Lloraba abiertamente, años de tensión disolviéndose en ese abrazo. Pero la reunión fue interrumpida por el sonido de otro coche llegando. A través de la ventana, vieron a Isabel bajando del vehículo con Pedrito en brazos, claramente sorprendida de ver el coche de Miguel allí. Isabel se detuvo en la entrada de la casa, con Pedrito todavía en brazos, analizando la situación con sus ojos calculadores de siempre. Su expresión pasó rápidamente del susto a una máscara de preocupación maternal. «Miguel, ¿qué haces aquí? Pensé que vendrías hasta el domingo». Miguel se colocó protectoramente frente a su madre, con los ojos fijos en su esposa, con una intensidad que Carmen nunca había visto. «¿Dónde dijiste que estaba mi madre, Isabel?» Su voz era baja, controlada, pero cargada de una ira contenida. «En la clínica San Sebastián lo sabes perfectamente. Te llamé ayer mismo con el informe de los médicos». Isabel entró en la casa, poniendo a Pedrito en el suelo. El niño corrió hacia su padre, pero Miguel lo tomó en brazos sin quitarle los ojos de encima a su esposa. «¿Qué clínica es esa, Isabel? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el nombre del médico responsable?» Por primera vez en años, Carmen vio a Isabel dudar. «Miguel, me estás asustando. ¿Por qué esas preguntas?» Miró a su alrededor y vio a Nidia de pie junto a Carmen con los medicamentos y el cuaderno de anotaciones esparcidos sobre la mesa de centro. «¿Qué significa esto?» «Significa que tu farsa se acabó», dijo Miguel, señalando las pruebas. «Significa que descubrí que mantuviste a mi madre prisionera aquí mientras me contabas mentiras sobre clínicas inexistentes». Su voz comenzó a elevarse. «Significa que drogaste a una anciana,
Planeaste destruirla mentalmente y me hiciste ver la cara de idiota durante semanas. Isabel retrocedió unos pasos, pero mantuvo la compostura. Miguel, tu madre está enferma. Está teniendo alucinaciones, delirios de persecución. Yo estaba tratando de protegerla, de proteger a nuestra familia de... que esta situación tan penosa. Miró a Carmen con falsa compasión. Doña Carmen, usted necesita ayuda médica urgente. Basta, explotó Miguel, asustando a Pedrito, que comenzó a llorar. Basta de mentiras, Isabel. Vi las drogas, leí tus anotaciones, vi a mi madre encerrada como un animal. Le entregó el niño a Nidia y se acercó a su esposa amenazadoramente. Planeaste todo esto fríamente, cada dosis, cada efecto, cada llamada falsa que me hacías. Miguel tomó el cuaderno de anotaciones, leyendo fragmentos en voz alta. Dosis aumentada a 50 miligramos. Paciente presentó confusión temporal significativa. Miguel aceptó bien la explicación sobre el empeoramiento del cuadro. Miró a Isabel con asco. Documentaste cómo manipulabas mi sufrimiento. Carmen observaba el enfrentamiento en silencio, viendo a su hijo descubrir la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. Era doloroso y necesario al mismo tiempo. Años de manipulación sutil estaban siendo expuestos de una sola vez. Miguel, ¿no entiendes? Isabel intentó acercarse, pero él levantó la mano para detenerla. Entiendo perfectamente. Entiendo que eres una psicópata que casi destruye a mi madre por puros celos. Su voz tembló de emoción. Entiendo que mientras yo sufría pensando que estaba perdiendo a mi madre, por el Alzheimer, tú estabas causando deliberadamente esa pérdida. Lo hice por nosotros, por nuestra familia. Isabel finalmente perdió la compostura, gritando de vuelta. Tu madre era una sombra sobre nuestro matrimonio. Nunca lograbas desconectarte completamente de ella, nunca lograbas darme mi lugar. Sus palabras salieron como veneno acumulado durante años. ¿Entonces decidiste eliminarla? Miguel estaba incrédulo. ¿Decidiste que tenías el derecho de destruir a una persona porque estorbaba tus planes? Carmen se levantó lentamente, encontrando fuerzas que no sabía que aún tenía. Hijo, hay algo más que necesitas saber. Miguel se giró hacia su madre, confundido. Carmen miró directamente a Isabel, que palideció al instante. Hace meses, cuando sugerí que le hicieran a Pedrito unos análisis de rutina, incluyendo el tipo de sangre para su registro escolar, ella reaccionó de forma muy extraña. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Dijo que no era necesario, que era una pérdida de tiempo. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Miguel, pero había algo en su tono que sugería que ya comenzaba a sospechar. Carmen continuó, manteniendo los ojos fijos en Isabel. Me pareció raro en ese momento. Cualquier madre quiere tener todos los datos médicos de su hijo completos, a menos que os dejó la frase en el aire. Isabel estaba visiblemente desesperada ahora. Doña Carmen está inventando cosas. Son delirios causados por los medicamentos. Pero su voz era temblorosa, poco convincente. Miguel miró de una mujer a la otra, procesando las implicaciones. «A menos que qué, mamá», insistió Miguel. «A menos que tuviera miedo de lo que los análisis pudieran revelar», completó Carmen. «A menos que supiera que Pedrito no es tu hijo biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedrito había dejado de llorar y observaba a los adultos con los ojos grandes, sin entender la gravedad de la situación. Nidia sostenía al niño con más fuerza, como si quisiera protegerlo de las revelaciones. Miguel se giró lentamente hacia Isabel, que ahora estaba recargada en la pared, como un animal acorralado. «¿Es verdad?» Su voz era un susurro peligroso. «Pedrito no es mi hijo». Isabel abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. «Responde», gritó Miguel, haciendo que Pedrito llorara de nuevo. Isabel finalmente se derrumbó, deslizándose por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Yo no quería que fuera así», comenzó a sollozar. «Pasó durante nuestra primera crisis, cuando te fuiste de
Viaje por 2 meses para cerrar esos contratos en el sur. Miguel retrocedió como si lo hubieran abofeteado. ¿Quién? La palabra salió como un gruñido. Isabel dudó antes de responder. Carlos, tu socio, tu mejor amigo. El nombre golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Carlos, el hombre que había sido su padrino de bodas, que cenaba en su casa cada semana, a quien consideraba un hermano. 2 años, murmuró Miguel para sí mismo. Durante 2 años me dejaste creer. Durante 2 años amé a ese niño como si fuera... No pudo terminar la frase. Carmen se acercó a su hijo, tocándole el brazo con delicadeza. Hijo, el amor no tiene nada que ver con el ADN. Pedrito sigue siendo... ¡No! Miguel se apartó bruscamente. Ahora no, mamá. Necesito procesar esto. Miró a Isabel con una mezcla de asco e incredulidad. Destruiste todo. Nuestra familia, nuestra empresa, mi relación con mi madre, mi relación con mi mejor amigo. Todo. Isabel intentó levantarse, extendiendo las manos hacia Miguel. Puedo explicarlo. Puedo arreglarlo. Carlos no sabe nada. Él piensa que Pedrito es tuyo. Nadie más tiene por qué saberlo. Miguel rió amargamente. ¿Todavía intentas manipular? ¿Todavía intentas controlar la narrativa? Y fue por eso que quisiste deshacerte de mi madre, continuó Miguel, las piezas encajando en su mente. Ella sugirió los análisis médicos y te diste cuenta de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Miró a Carmen con admiración y remordimiento. Estabas tratando de proteger un secreto que podría destruir tu vida de mentiras. Isabel se levantó, asumiendo una última postura desafiante. Sí, y funcionó por 2 años. Éramos felices, Miguel. Tú eras un buen padre, yo era una buena esposa. Teníamos una familia perfecta, señaló a Carmen. Hasta que ella empezó a meter la nariz donde no la llamaban. ¿Familia perfecta? Miguel estaba incrédulo. ¿Construida sobre mentiras, traición y ahora intento de homicidio? Tomó a Pedrito de los brazos de Nidia, abrazando al niño que lloraba asustado. Este niño inocente va a pagar por lo que hiciste toda su vida. Carmen observaba la escena desarrollarse, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La verdad estaba finalmente a la luz, pero el costo sería enorme para todos los involucrados. Miguel perdería no solo a su esposa, sino también la paternidad biológica del niño que amaba. Pedrito crecería sabiendo que su familia se deshizo por secretos y mentiras. Isabel hizo un último intento desesperado. Miguel, piensa en Pedrito. Él necesita estabilidad. Necesitamos encontrar una forma de... Pero Miguel la interrumpió con un gesto definitivo. Lo único que Pedrito necesita es estar lejos de ti. Miró a Nidia. Llévalo afuera. No necesita ver el resto de esto. Cuando Nidia salió con Pedrito, Miguel se giró hacia Isabel con una frialdad que le heló la sangre a Carmen. Tienes 1 hora para hacer tus maletas y largarte de mi casa. Mañana mis abogados presentarán los papeles del divorcio. Hizo una pausa. Y te voy a demandar por intento de homicidio contra mi madre. El teléfono de la casa sonó de nuevo, interrumpiendo el enfrentamiento. Nadie se movió para contestar hasta que Carmen, movida por el instinto, tomó el auricular. Bueno. Del otro lado de la línea, una voz masculina familiar. Isabel, soy yo, Carlos. Necesito hablar contigo urgentemente. Descubrí algo sobre Pedrito que lo va a cambiar todo. El silencio en la sala fue quebrado únicamente por la respiración pesada de los 3 adultos. Carmen aún sostenía el teléfono, la voz de Carlos resonando del otro lado de la línea. Miguel e Isabel se miraron, ambos como si hubieran visto un fantasma. Bueno, Isabel, ¿estás ahí? La voz de Carlos sonaba ansiosa, desesperada. Carmen miró a Miguel, quien le hizo un gesto para que le pasara el teléfono. ¿Carlos? Habló Miguel, su voz controlada pero tensa. Soy yo, Miguel. ¿Qué quieres con mi esposa? Del otro lado de la línea un silencio prolongado. Cuando Carlos volvió a hablar, su voz era diferente, cargada de culpa y urgencia. Miguel, amigo, necesito contarte algo.
Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Hizo una pausa. Es sobre Pedrito. Miguel cerró los ojos, preparándose para otra revelación devastadora. Ya lo sé, Carlos. Acabo de descubrir que es tu hijo. Ahora fue el turno de Carlos de guardar silencio, procesando que su secreto había sido expuesto. Miguel, escúchame, comenzó Carlos, pero Miguel lo interrumpió. No, tú escúchame a mí. 2 años, Carlos. Durante 2 años dejaste que creyera que estaba criando a mi propio hijo. Durante 2 años viniste a mi casa, cenaste en mi mesa, fuiste el padrino de mi hijo sabiendo que era tuyo. No debía ser así, explotó Carlos del otro lado de la línea. Apenas descubrí la verdad ayer. Isabel nunca me lo dijo. Esta revelación hizo que Miguel se detuviera. ¿Cómo que apenas lo descubriste ayer? Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio recargada en la pared, comenzó a ponerse visiblemente más pálida. «Carlos, cuelga ese teléfono ahora», gritó, pero Miguel le hizo un gesto amenazador para que se callara. «Habla, Carlos, cuéntamelo todo», dijo Miguel al teléfono, mirando fijamente a Isabel. Carlos suspiró profundamente. «Mi exnovia apareció ayer. Aquella Julia, ¿la recuerdas? Estaba embarazada cuando terminamos, hace 3 años. Siempre pensé que había perdido al bebé porque desapareció. Nunca más dio señales de vida». Miguel frunció el ceño, sin entender la conexión. «¿Y eso qué? Tiene que ver con Pedrito». Carlos continuó. «Apareció con un niño, Miguel. Un niño de 2 años y medio, mi hijo biológico. Hizo una prueba de ADN y todo para demostrarlo». La bomba explotó en la mente de Miguel. Si tienes un hijo de 2 años y medio con otra mujer, y Pedrito tiene 2 años, la matemática no cuadraba. «Exacto», confirmó Carlos. «Yo no puedo ser el padre de Pedrito. Las fechas no coinciden. Cuando Isabel se embarazó, yo estaba en una relación seria con Julia». Isabel se derrumbó por completo, deslizándose por la pared hasta quedar sentada en 1970, el suelo cubriéndose el rostro con las manos. Miguel colgó el teléfono y se giró hacia ella con una furia renovada. «¿Quién?». La pregunta salió como un rugido. Si no fue Carlos, ¿quién es el padre de Pedrito? «Yo no puedo», sollozaba Isabel incontrolablemente. Carmen se acercó, sentándose en una silla cercana. A pesar de todo lo que había pasado, sentía una extraña compasión por su nuera, que se deshacía frente a sus ojos. «Isabel, la verdad ya empezó a salir. Ya no tiene caso que sigas escondiéndola». Miguel comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado. 2 años de mentiras sobre Carlos. 2 años haciéndome sentir culpable por amar a un hijo que pensé que era mío, pero era de otro hombre. ¿Y ahora descubro que ni siquiera era de él? Se detuvo bruscamente. «¿Con cuántos hombres estuviste, Isabel?». No fue así. Isabel levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. «Yo te amaba, Miguel. Todavía te amo, pero siempre estabas de viaje, siempre trabajando, siempre poniendo tus negocios por encima de nuestra familia». Se limpió la nariz con la manga de la blusa. Me sentía invisible en mi propio matrimonio. Carmen observaba la confesión de Ismerimo, su nuera, con una mezcla de indignación y pena. Reconocía en esas palabras los mismos sentimientos que ella misma había tenido durante su fallido matrimonio con el padre de Miguel. La diferencia era que ella nunca traicionó, nunca mintió, nunca destruyó a otras personas para resolver sus problemas. «¿Quién es el padre de Pedrito?», repitió Miguel la pregunta, su voz más baja pero aún amenazadora. Isabel dudó largamente antes de responder. «Rogelio». El nombre salió como un susurro, pero el impacto fue inmenso. Miguel se puso blanco como el papel. «Rogelio, mi hermano». Carmen sintió que el mundo le daba vueltas. Rogelio era su hijo menor, 10 años más joven que Miguel, siempre irresponsable, siempre creando problemas. «Tu hermano», confirmó Isabel, «pasó en una de las fiestas de fin de año de la empresa. Tú estabas de viaje. Él estaba pasando por la etapa difícil de su divorcio».
Mi hermano, repitió Miguel como si no pudiera procesar la información. Pedrito es hijo de mi hermano. Miró a su madre. Eso significa que... Carmen completó, que es mi nieto de verdad, solo que no de la forma que pensábamos. La ironía de la situación era cruel. Isabel había intentado alejar a Mínemos y su Carmen de la familia para proteger un secreto que al final revelaba que Pedrito tenía un lazo de sangre real con la abuela que ella había intentado eliminar. Todo su plan diabólico se había basado en una premisa falsa. ¿Rogelio lo sabe?, preguntó Miguel. Isabel negó con la cabeza. Estaba tan borracho esa noche que ni siquiera recuerda bien lo que pasó. Y cuando descubrí que estaba embarazada, ya andaba con Carlos también, así que pensé... No pudo terminar la frase. Entonces, inventaste que era de Carlos para manipularme, concluyó Miguel. Y cuando te diste cuenta de que podría descubrir la verdad con los análisis que sugirió mi madre, decidiste destruirla. Isabel no lo negó. La lógica perversa de su plan estaba clara ahora. Miguel se sentó pesadamente en el sofá junto a su madre. Mi propia familia, mi hermano, mi esposa, y casi te pierdo por culpa de esta mentira. Tomó las manos de Carmen. Perdóname, mamá, por no darme cuenta, por no protegerte, por haber creído en sus mentiras. Carmen apretó las manos de su hijo. No podías saberlo, Miguel. Ella era muy convincente. Miró a Isabel, que permanecía en el suelo como un animal herido. Pero ahora tienes que decidir qué hacer. Con ella, con Pedrito, con Rogelio. Rogelio tiene derecho a saber que es padre, dijo Miguel después de una larga reflexión. Y Pedrito tiene derecho a conocer a su verdadero padre. Miró a Isabel. Pero tú no mereces estar cerca de ninguno de nosotros después de lo que hiciste. Isabel se levantó lentamente, intentando recuperar un poco de la compostura. Miguel, sé que cometí errores. Él la interrumpió de inmediato. ¿Errores? Intentaste matar a mi madre. Mentiste sobre la paternidad de tu propio hijo. Destruiste a 2 familias con tus manipulaciones. Se levantó, señalando la puerta. Lárgate de mi casa, ahora. ¿Y Pedrito?, preguntó Isabel desesperadamente. Él necesita a su mamá. Miguel dudó. Esta era la parte más cruel de toda la situación. Por más que odiara a Isabel, Pedrito realmente necesitaba a su madre. Puedes verlo, bajo supervisión, hasta que resolvamos el asunto de la paternidad oficialmente. Isabel asintió, sabiendo que no estaba en posición de negociar. Se dirigió al cuarto para hacer sus maletas, dejando a Miguel y a Carmen solos en la sala. «Hijo», dijo Carmen con amabilidad, «sé que estás sufriendo, pero recuerda que Pedrito no tiene la culpa de nada de esto». «Lo sé, mamá. Eso es lo que más me duele. De verdad amo a ese niño». Miguel apoyó la cabeza en sus manos. «¿Cómo le voy a explicar que el tío Rogelio es en realidad su papá? ¿Cómo le voy a explicar que toda la familia es una mentira?» Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon un ruido proveniente del cuarto de Isabel. Sonidos de cajones abriéndose y cerrándose violentamente, objetos siendo arrojados. Miguel se levantó preocupado. «¿Qué está haciendo ahí adentro?» Caminaron hasta el pasillo y encontraron a Isabel saliendo del cuarto con 2 maletas, el rostro determinado pero los ojos aún rojos de tanto llorar. «Me voy», anunció. «Pero esto no ha terminado, Miguel. Pedrito es mi hijo y voy a luchar por él». «Buena suerte explicándole a un juez cómo intentaste matar a mi madre para esconder tus secretos», respondió Miguel fríamente. Isabel se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. «Se van a arrepentir de haberme humillado así, todos ustedes». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Isabel se iba, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Miguel y Carmen se quedaron en silencio, procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. «Hijo», dijo Carmen finalmente, «ahora tenemos que cuidar de Pedrito. Va a necesitar mucho amor y estabilidad después de todo esto». Miguel estuvo de acuerdo, pero ambos sabían que los desafíos apenas comenzaban. Había que confrontar a Rogelio. Pedrito necesitaba cuidados especiales,
y la amenaza de Isabel todavía se cernía sobre todos ellos. La verdad había sido revelada, pero el camino hacia la sanación sería largo y doloroso. La semana previa a la audiencia fue una montaña rusa emocional para toda la familia. Miguel apenas podía trabajar, constantemente preocupado por la posibilidad de perder a Pedrito. Carmen, a pesar de seguir frágil, insistía en ayudar con los preparativos legales, organizando documentos y recordando detalles importantes sobre el comportamiento de Isabel. Rogelio se había mudado temporalmente a un cuarto de huéspedes en la casa de Miguel, tanto para estar cerca de Pedrito como para demostrar estabilidad familiar ante el tribunal. Los primeros días, la dinámica fue extraña. Pedrito seguía llamando a Miguel papá y a Rogelio tío, pero había una tensión en el aire que hasta el niño comenzó a percibir. ¿Por qué todos están tristes?, preguntó Pedrito una mañana, sentado en el regazo de Carmen mientras ella intentaba darle el desayuno. ¿Y por qué el tío Rogelio vive aquí ahora? Carmen miró a Miguel, que estaba en la cocina, y ambos se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una forma de explicarle la situación al niño. A veces las familias cambian, mi amor, dijo Carmen con dulzura, acariciando el cabello de Pedrito. Pero lo que nunca cambia es el amor que sentimos por ti. El niño pareció aceptar la vaga explicación, pero sus grandes ojos demostraban una comprensión instintiva de que algo importante estaba sucediendo. Miguel había contratado al mejor abogado penalista de 1900, la región, el doctor Fernando Acosta, un hombre de 50 años con una sólida reputación en casos familiares complejos. Durante la primera reunión, fue directo al grano. El caso penal contra su esposa es sólido, pero la batalla por la custodia será un asunto aparte y mucho más complicado. ¿Por qué?, preguntó Miguel sentado junto a Rogelio en el despacho del abogado. Intentó matar a mi madre. ¿Cómo no va a ser eso relevante para la custodia? El doctor Acosta se ajustó los lentes. Es relevante, pero ella tiene abogados astutos. Argumentarán que fue una crisis nerviosa temporal, que ya está recibiendo tratamiento psicológico, que fue un episodio aislado. Rogelio se removió en la silla. ¿Y el tema de la paternidad? ¿Eso no cambia nada? El abogado asintió con gravedad. Lo cambia todo, de hecho. Si demostramos que usted es el padre biológico, Isabel pierde automáticamente ciertos derechos, pero también significa que usted asume responsabilidades legales completas. Estoy preparado para eso, dijo Rogelio con firmeza. Miguel miró a su hermano con una mezcla de orgullo y tristeza. En los últimos días, había visto a Rogelio esforzarse genuinamente por ser mejor, por merecer el papel de padre que el destino le había dado. Sin embargo, el doctor Acosta tenía más malas noticias. Hay algo que necesitan saber. Los abogados de Isabel alegan que ustedes están conspirando para fabricar pruebas. Dicen que la historia del cautiverio fue inventada para justificar el divorcio y que la prueba de ADN fue adulterada. Miguel se puso de pie abruptamente. Eso es absurdo. Tenemos testigos, pruebas físicas. Calma. El doctor Acosta levantó una mano. Sé que es absurdo, pero están creando una duda razonable. Y desafortunadamente, el testimonio de Nidia puede ser cuestionado porque es empleada de la familia. Pueden alegar que fue coaccionada para mentir. La realidad legal era más complicada de lo que Miguel había imaginado. La noche anterior a la audiencia, Isabel llamó directamente a Miguel. Él casi no contesta, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Isabel? Su voz era gélida. Quiero proponer un acuerdo, dijo ella, su voz sonando cansada. Tú te quedas con Pedrito, yo renuncio a la custodia, pero no quiero un proceso penal. Miguel casi se rió. ¿Crees que después de intentar matar a mi madre, puedes simplemente negociar tu salida? Isabel suspiró al otro lado de la línea. Miguel, piensa en lo que es mejor para Pedrito. Un largo proceso penal lo expondrá a toda esta suciedad en los medios. Todos los niños en la escuela sabrán que su madre es una criminal. La manipulación era sutil pero efectiva. Miguel dudó, considerando el bienestar de Pedrito. ¿Y qué me garantiza que no intentarás algo así de nuevo?
Isabel guardó silencio por un momento. Me voy de la ciudad, Miguel. Me voy a vivir con mi hermana a Monterrey. Nunca más me volverán a ver. No te creo, dijo Miguel finalmente. Y aunque te creyera, quien intentó matar a mi madre fuiste tú, no yo. Ella tiene derecho a que se haga justicia. Colgó el teléfono, pero la conversación lo dejó inquieto. Había algo en el tono de Isabel que sugería una desesperación genuina. La mañana de la audiencia, toda la familia estaba nerviosa. Carmen insistió en ir, a pesar de las objeciones de Miguel. «Necesito estar ahí», dijo. «Necesito que el juez vea lo que me hizo». Estaba visiblemente más frágil que antes, pero decidida a enfrentar a la mujer que casi le arruina la vida. El tribunal estaba lleno cuando llegaron. Isabel estaba sentada con sus 2 abogados, luciendo impecable en un traje sastre azul, marino con el cabello bien peinado y un maquillaje discreto. La transformación visual era impresionante. Parecía una ejecutiva exitosa, no alguien capaz de mantener a una anciana en cautiverio. Pedrito se había quedado en casa con una niñera, a salvo de la tensión del tribunal. Miguel sostenía la mano de Carmen por un lado y Rogelio estaba del otro, presentando un frente familiar unido. El doctor Acosta los había preparado para todas las posibles tácticas de la defensa. La audiencia comenzó con la presentación de las pruebas. El doctor Acosta mostró fotos del cuarto donde Carmen había sido retenida, los medicamentos encontrados, el cuaderno con las anotaciones detalladas de Isabel. El fiscal también presentó el informe médico que mostraba los rastros de drogas en la sangre de Carmen. Los abogados de Isabel respondieron atacando la credibilidad de las pruebas. Mi clienta estaba cuidando a una anciana con serios problemas de memoria. Los medicamentos fueron recetados por un médico particular para controlar episodios de agitación. Presentaron recetas falsas y documentos médicos fraudulentos que parecían legitimar el tratamiento. Llamaron a Carmen a declarar. Su voz tembló al principio, pero gradualmente ganó fuerza mientras relataba los detalles del cautiverio. Cuando describió las últimas palabras de Isabel antes de irse, «Se van a arrepentir», el tribunal quedó en absoluto silencio. Durante el interrogatorio de la defensa, intentaron desacreditar a Carmen, cuestionando su memoria y sugiriendo que los medicamentos podrían haberle causado una confusión mental permanente. «¿Está usted segura de que no estaba teniendo alucinaciones?», preguntó uno de los abogados. Carmen miró directamente a Isabel. «Estoy absolutamente segura de lo que me pasó». Cuando fue el turno de Isabel de declarar, presentó una versión completamente diferente de los hechos. Alegó que Carmen había llegado al rancho en un grave estado de confusión mental, que ella había intentado cuidar de su suegra de la mejor manera posible, que los medicamentos eran necesarios para la seguridad de todos, incluido Pedrito. «Doña Carmen estaba teniendo episodios violentos», dijo Isabel con lágrimas en los ojos. «Llegó a amenazar con lastimar a su propio nieto. Yo estaba desesperada tratando de proteger a mi familia». La actuación era convincente y Miguel vio a algunos miembros del jurado conmoverse. El tema de la paternidad se abordó rápidamente. La prueba de ADN confirmaba que Rogelio era el padre biológico de Pedrito, pero los abogados de Isabel argumentaron que eso no afectaba su capacidad como madre. «Mi clienta cometió un error en su matrimonio, pero eso no la convierte en una criminal ni en una mala madre». Durante el receso, el doctor Acosta se acercó a la familia con una expresión preocupada. «Están haciendo un mejor trabajo de lo que esperaba», admitió. «Las pruebas forenses son sólidas, pero la narrativa alternativa que han creado está sembrando dudas». Miguel sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué significa eso?». «Significa que podríamos no conseguir una condena penal. Y si eso sucede, la batalla por la custodia se vuelve mucho más complicada». El doctor Acosta miró alrededor del tribunal. «Pero todavía tenemos una carta bajo la manga. El testimonio de Nidia será crucial en la próxima sesión». Cuando salieron del tribunal ese día, la familia estaba emocionalmente agotada. Carmen tuvo que apoyarse en Miguel para caminar hasta el coche. «¿Cómo puede mentir así?», murmuró. «¿Cómo puede distorsionarlo todo?».
Miguel no tenía respuesta. En el coche, Rogelio rompió el silencio. ¿Y si gana? ¿Y si consigue la custodia de Pedrito? La pregunta los atormentaba a todos. Miguel conducía en silencio, tratando de no pensar en la posibilidad de perder al niño que amaba como a un hijo. Cuando llegaron a casa, encontraron a la niñera en pánico. «Señor Miguel», dijo corriendo hacia ellos, «una mujer vino aquí buscando a Pedrito. Dijo que era un familiar, que necesitaba verlo urgentemente». Miguel y Rogelio se miraron. «¿Qué mujer?», preguntó Miguel con el corazón desbocado. «Una mujer elegante, rubia, bien vestida. Dijo que se llamaba Isabel o algo así». La niñera mostró una tarjeta que la mujer había dejado. Dijo que volvería más tarde, que era muy importante. Miguel miró la tarjeta, no había nombre, solo un número de teléfono. «Era Isabel», dijo Carmen, su voz cargada de miedo. «Vino, aquí intentando llevarse a Pedrito». Miguel tomó su celular y llamó inmediatamente al doctor Acosta. «Doctor, tenemos un problema. Isabel intentó tener acceso a Pedrito hoy. Creo que está planeando huir con él». El doctor Acosta contestó de inmediato, su voz tensa cuando Miguel le explicó la situación. «Esto lo complica todo», dijo el abogado. «Si intenta salir del estado con el niño, se considerará secuestro. Pero mientras el proceso de custodia esté en curso, técnicamente todavía tiene derechos parentales». Hizo una pausa. «Necesitan estar vigilantes en las próximas 48 horas». Miguel colgó y se giró hacia la familia reunida, en la sala. «Vamos a turnarnos para vigilar a Pedrito. Nadie sale de casa solo con él, y siempre habrá 2 adultos presentes». Rogelio asintió. «Puedo cancelar mis compromisos y quedarme aquí de tiempo completo». Carmen, a pesar de su fragilidad, también se ofreció a ayudar. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Cada ruido de la casa lo hacía saltar de la cama para revisar el cuarto de Pedrito. A las 2 de la mañana, escuchó al niño llorar y corrió a ver qué pasaba. Pedrito estaba teniendo pesadillas, llamando a su mamá entre sollozos. «Papá Miguel», dijo cuando vio a Miguel. «Soñé que mi mamá se estaba escapando». La intuición infantil era perturbadora. Miguel tomó a Pedrito en brazos, caminando con él por la casa hasta que se calmó. «Mamá está bien, campeón. Estás a salvo aquí con nosotros». Pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía garantizar su seguridad cuando no sabía de lo que Isabel era capaz? A la mañana siguiente, Nidia llegó a trabajar con una expresión preocupada. «Señor Miguel, pasó algo raro anoche. Vi un coche oscuro parado en la esquina cuando salí de aquí. El mismo coche estaba ahí cuando pasé en la mañana para venir a trabajar». Miguel sintió un escalofrío. «¿Pudiste ver quién conducía?» «Era una mujer, pero estaba demasiado oscuro para verle la cara. Solo sé que se quedó ahí por horas». Nidia miró por la ventana nerviosamente. «Creo que era ella. Creo que doña Isabel está vigilando la casa». Miguel llamó de inmediato a seguridad privada y contrató vigilancia 24 horas para la propiedad. Durante el día, la tensión en la casa era palpable. Pedrito sentía el nerviosismo de los adultos y estaba más inquieto de lo normal. Se negaba a jugar solo, siempre queriendo estar en brazos de alguien. «¿Por qué todos están asustados?», preguntó durante la comida, sus grandes ojos observando los rostros tensos alrededor de la mesa. Carmen intentó distraerlo con cuentos y juegos, pero estaba visiblemente agotada. Las semanas de recuperación habían drenado sus energías y el estrés adicional le estaba pasando factura. Miguel notó que sus manos temblaban cuando tomaba el vaso de agua y sus ojeras parecían más profundas. Por la tarde, sonó el teléfono de la casa. Miguel contestó con cautela. Era un número desconocido. «¿Miguel?». La voz de Isabel sonaba desesperada, diferente de su habitual frialdad calculadora. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Miguel le hizo una seña a Rogelio para que llamara al doctor Acosta. «No tenemos nada de qué hablar, Isabel. Es sobre Pedrito. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiarlo todo». Su voz era temblorosa, como si estuviera llorando. «Miguel, por favor,
Búscame en el café de la calle principal en 1 hora. Solo. La línea quedó en silencio antes de que pudiera responder. Miguel miró a Rogelio y a Carmen, indeciso sobre qué hacer. El doctor Acosta, cuando lo contactaron, fue categórico. No vayas, es una trampa. Quiere sacarte de la casa para tener acceso libre a Pedrito. Pero algo en el tono de Isabel había sonado genuinamente desesperado, no calculador. ¿Y si de verdad es importante?, preguntó Miguel. ¿Y si tiene información que pueda ayudar a Pedrito de alguna manera? Rogelio negó con la cabeza. Miguel ya ha mentido sobre todo, ¿por qué le creerías ahora? Carmen, sorprendentemente, tenía una opinión diferente. Hijo, a veces la gente hace confesiones cuando está acorralada. Tal vez de verdad quiera contar algo importante antes de huir definitivamente. Carmen tocó el brazo de Miguel. Pero no vayas solo. Lleva a Rogelio contigo y manténganse en contacto constante con quien se quede aquí. Después de mucho debatir, Miguel decidió ir al encuentro, pero con precauciones. Rogelio lo acompañaría, quedándose afuera del café. La seguridad privada duplicaría la vigilancia en la casa. Nidia y una enfermera se quedarían con Carmen y Pedrito, con órdenes de no abrirle la puerta a nadie. El café estaba casi vacío cuando Miguel llegó. Isabel estaba sentada en una mesa del fondo, luciendo completamente diferente a la mujer elegante del tribunal. Su ropa estaba arrugada, el cabello despeinado, y había una expresión de pánico en sus ojos que Miguel nunca había visto. «Gracias por venir», dijo cuando Miguel se sentó frente a ella. «Sé que no me lo merezco después de todo lo que hice». Sus manos temblaban mientras revolvía el café que se enfriaba en la mesa. «Miguel, estoy en peligro, y por extensión, Pedrito también lo está». Miguel mantuvo su expresión neutra, pero estaba intrigado. «¿Qué tipo de peligro?». Isabel miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. «¿Recuerdas ese préstamo que pedí para empezar mi negocio de consultoría hace 2 años? Dije que era de un banco, pero no lo era». A Miguel se le revolvió el estómago. «¿De dónde? ¿Era el dinero, Isabel?». Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. «De gente peligrosa, gente a la que no le gusta que no le devuelvan lo que prestaron». Hizo una pausa. «Y con todo este lío del divorcio, dejé de pagar». «¿Cuánto debes?», preguntó Miguel, temiendo ya la respuesta. 300,000 pesos, con intereses. La cantidad era absurda. «Isabel, ¿de dónde pensabas sacar ese dinero?». Ella comenzó a llorar. «Pensé que nuestro matrimonio duraría, que podría pagar poco a poco con mi parte de los bienes». Miguel comenzó a entender la verdadera motivación detrás de muchas de las acciones de Isabel. «¿Y ahora te están presionando?». Ella asintió. «Saben de Pedrito. Saben que que tú lo amas como a un hijo. Están amenazando con usarlo como garantía si no pago». La revelación cambió por completo la perspectiva de Miguel sobre la situación. «Por eso intentabas mantener la custodia. No era solo por orgullo o manipulación». Isabel negó con la cabeza vigorosamente. «Si pierdo a Pedrito legalmente, irán tras ustedes. Lo usarán para obligarme a conseguir el dinero. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué inventaste toda esa historia sobre tu madre?». Miguel estaba genuinamente confundido. Isabel se secó los ojos con una servilleta. «Porque pensé que podría resolverlo sola. Pensé que si alejaba a tu madre permanentemente, te volverías más dependiente de mí, más dispuesto a apoyarme económicamente». La lógica retorcida era típica de Isabel, pero ahora había algo diferente, una vulnerabilidad que parecía genuina. «¿Y tu plan era contarme sobre la deuda después de internar a mi madre?». Ella asintió miserablemente. «Iba a inventar una historia sobre malas inversiones, a pedirte ayuda. Siempre fuiste generoso, siempre ayudabas cuando lo necesitaba». Miguel guardó silencio por varios minutos, procesando la información. «¿Quién es esa gente, Isabel? ¿Qué tipo de operaciones?». Ella dudó antes de responder. «Se hacen pasar por una empresa de inversiones, pero en realidad son agiotistas sofisticados. Trabajan con empresarios que necesitan dinero rápido sin la burocracia de los bancos». «¿Y ahora te están amenazando directamente?», preguntó Miguel.
Isabel sacó su celular y le mostró algunos mensajes. Miguel leyó con un horror creciente. Tu hermosa familia merece protección. Los niños son tan frágiles. Sería una lástima que algo le pasara al pequeño Pedro. Me mandan estos mensajes todos los días, susurró Isabel. Y ayer encontraron dónde estoy viviendo. Dejaron una foto de Pedrito, jugando en el jardín de tu casa debajo de mi puerta. Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿Metiste a esta gente cerca de mi hijo? No sabía que llegaría a este punto, explotó Isabel, llamando la atención de otros clientes. Bajó la voz rápidamente. Pensé que solo eran amenazas vacías, que podría ganar tiempo hasta resolver la situación. Tomó la mano de Miguel por encima de la mesa. Miguel, van a lastimar a Pedrito para llegar a mí. No puedo permitir que eso suceda. Miguel retiró la mano bruscamente. Entonces, ¿qué propones? Isabel respiró hondo. Voy a desaparecer. Hoy mismo. Si desaparezco, me buscarán a mí y los dejarán en paz. Hizo una pausa. Pero necesito que cuides de Pedrito, para siempre, y que nunca le cuentes sobre esta deuda, sobre esta amenaza. La propuesta era demasiado tentadora para ser verdad. Miguel sospechaba de otra manipulación. ¿Y cómo sé que esto no es otra de tus mentiras? Isabel sacó una carpeta de su bolso. Aquí están todos los documentos de la deuda, los nombres de los acreedores, todo. Si estuviera mintiendo no te daría esta información. Miguel hojeó rápidamente los papeles. Parecían legítimos, pero él no era un experto. Necesito mostrarle esto a mi abogado. Isabel negó con la cabeza. No hay tiempo, Miguel. Me dieron hasta mañana para empezar a pagar. Si no aparezco con al menos 100,000 pesos... Dejó la amenaza en el aire. Miguel, continuó, sé que no merezco perdón por lo que le hice a tu madre. Fue imperdonable, y cargaré con esa culpa para siempre. Pero Pedrito es inocente. No merece pagar por mis errores. Sus lágrimas parecían sinceras. Prométeme que lo protegerás. Antes de que Miguel pudiera responder, sonó su celular. Era Rogelio, y su voz era de pánico. Miguel, regresa. A casa ahora. Hay 2 hombres aquí diciendo que vinieron a buscar a Pedrito. Miguel saltó de la silla, dejando a Isabel en el café mientras corría hacia el coche. Rogelio lo esperaba en el estacionamiento con el motor encendido. «¡Vámonos!», gritó Miguel, y ambos salieron disparados hacia la casa. Durante el trayecto, Miguel intentó llamar varias veces a casa, pero nadie contestaba. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Rogelio mientras conducía a toda velocidad. «Los acreedores de Isabel. Me lo contó todo en el café. Le debe 300,000 pesos a unos agiotistas y están usando a Pedrito como presión». Rogelio pisó más a fondo el acelerador. ¿Cómo pudo poner a un niño en peligro de esa manera? Cuando llegaron a la casa, encontraron a 2 hombres de traje hablando con la seguridad privada en el portón. Uno de ellos sostenía documentos y gesticulaba agresivamente. Miguel se bajó del coche antes de que se detuviera por completo. «¿Qué quieren aquí?». «Señor Miguel Hernández». El más alto de los 2 se acercó. «Somos representantes de la empresa Crédito Fácil Inversiones. Su esposa tiene deudas pendientes con nosotros y, según el contrato, podemos tomar garantías colaterales». Mostró unos papeles que parecían oficiales. «El niño Pedro Hernández está listado como garantía subsidiaria». Miguel sintió que la rabia explotaba. «¿Qué garantía subsidiaria? Un niño no es un objeto». El hombre mantuvo una expresión impasible. Según el párrafo 7 del contrato firmado por su esposa, en caso de incumplimiento, los familiares directos pueden ser reubicados para asegurar el pago de la deuda. «Eso es secuestro», se acercó Rogelio amenazadoramente. «Y se van a arrepentir de haber venido aquí». El segundo hombre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Señor Hernández, no queremos problemas. Solo cumplimos órdenes. Su esposa tiene hasta mañana para liquidar al menos 1/3 de la deuda, o tendremos que tomar medidas más drásticas». Miguel miró hacia la casa, donde pudo ver a Carmen en la ventana sosteniendo a Pedrito. La visión de su madre protegiendo a su nieto
despertó una fuerza que no sabía que poseía. Escúchenme bien. Si se vuelven a acercar a esta familia, yo mismo los entrego a las autoridades. Tengo una grabación de esta conversación, testigos y documentación de sus amenazas. Los hombres se miraron. Señor Hernández, esto es solo un negocio. Su esposa asumió una deuda legal. Miguel los interrumpió. Mi esposa ya no vive aquí. Nos estamos divorciando. Cualquier deuda suya no tiene relación con esta familia. Señaló el portón. Ahora lárguense de mi propiedad antes de que llame a la policía. Después de unos minutos de tensión, los hombres se retiraron. Su esposa tiene hasta mañana, señor Hernández. Después de eso, no podemos garantizar la seguridad de nadie relacionado con ella. Subieron a su coche y se fueron, dejando a Miguel y a Rogelio temblando de adrenalina. Dentro de la casa, Carmen estaba visiblemente alterada, pero mantenía a Pedrito tranquilo con cuentos y juegos. Querían llevarse a mi nieto, dijo cuando Miguel la abrazó. Dijeron que tenían documentos legales. Miguel le explicó rápidamente la situación de la deuda de Isabel. Tenemos que resolver esto hoy, dijo Rogelio. Si regresan mañana e Isabel no ha pagado. Miguel estaba pensando lo mismo. Voy a llamar al doctor Acosta. Tal vez conozca a alguien especializado en delitos financieros. Pero antes de que pudiera marcar, sonó el teléfono de la casa. Era Isabel, en pánico. ¿Miguel? ¿Vieron a los hombres que fueron? Me llamaron diciendo que hablaron con ustedes. Su voz era desesperada. Miguel, tengo una propuesta. Estoy en el banco ahora, tratando de conseguir un préstamo de emergencia con todas mis joyas y mi coche como garantía. ¿Puedo conseguir 100,000 hoy? ¿Y los otros 200,000? Preguntó Miguel. Haré un acuerdo con ellos, pagar en plazos a lo largo del año, pero necesito que me ayudes con una cosa. Miguel esperó. Necesito que declares oficialmente que Pedrito no tiene ninguna relación conmigo, que lo consideres adoptado por Rogelio como padre biológico. La propuesta era exactamente lo que Miguel quería, pero la situación la hacía sospechosa. ¿Por qué harías eso, Isabel? Ella suspiró profundamente. Porque si ya no pueden usar a Pedrito en mi contra, puedo desaparecer hasta que logre liquidar todo. ¿Y por qué? Porque es lo correcto. Miguel miró a Rogelio, quien asintió. Está bien, pero quiero todo documentado, firmado ante notario, con abogados presentes. Isabel estuvo de acuerdo. Puedo estar ahí en 2 horas con todos los papeles. Hizo una pausa. Miguel, dile a doña Carmen que lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales. Isabel cumplió su palabra. Liquidó parte de la deuda. Firmó todos los documentos transfiriendo cualquier derecho sobre Pedrito a Rogelio y Miguel y desapareció de la ciudad. El proceso penal, en su contra, siguió adelante, pero su ausencia complicó los procedimientos. Carmen se recuperó gradualmente, tanto física como emocionalmente. Las marcas de la medicación forzada desaparecieron y volvió a sonreír genuinamente. Su relación con Pedrito floreció sin las interferencias de Isabel. El niño comenzó a llamarla Abue de forma natural, sin que nadie se lo enseñara. Rogelio se estableció permanentemente en la casa, asumiendo oficialmente la paternidad de Pedrito. Los primeros meses fueron difíciles. Tuvo que aprender a ser padre, controlar la bebida y reorganizar su vida por completo. Pero el amor que desarrolló por su hijo lo motivó a ser una mejor persona. Miguel redefinió sus prioridades laborales, delegó más responsabilidades en la empresa para pasar más tiempo en familia. Observaba fascinado la relación que se desarrolló entre Carmen y Pedrito, una complicidad natural que había sido impedida artificialmente por Isabel. «Abue, cuéntame esa historia de papá Miguel cuando era chiquito», pedía Pedrito todas las noches. Carmen, con sus ojos brillando de nuevo, contaba historias de la infancia de sus hijos, historias que pensó que nunca más podría compartir. La casa se llenó de risas y conversaciones que habían faltado por tanto tiempo. Un año después, en una tarde soleada de domingo, la familia estaba reunida en el jardín. Carmen le había enseñado a Pedrito a plantar flores
y él cuidaba con orgullo su pequeño jardín. Miguel y Rogelio hablaban de los negocios que prosperaban con la sociedad entre hermanos. «¿Sabes, mamá?», dijo Miguel observando a Pedrito jugar, «creo que Isabel nos hizo un favor a todos, sin saberlo». Carmen miró interrogativamente a su hijo. «¿Cómo así?». Miguel sonrió. «Si no hubiera causado todo este desastre, nunca me habría dado cuenta de lo importante que eres, de cuánto necesitaba nuestra familia ser reconstruida». Carmen apretó la mano de su hijo. «A veces necesitamos casi perder algo para entender su verdadero valor». Miró a Pedrito, que corría por el jardín con Rogelio. «Este niño nos unió a todos de nuevo». Hizo una pausa. «Y aprendí que la familia no es solo sangre, es elección, es cuidado, es presencia». Rogelio se acercó cargando a Pedrito en brazos. «Tío Miguel», dijo el niño. Aún lo llamaba tío, a pesar de saber que Rogelio era su padre. «Mi abue dice que la familia es como un árbol. Las raíces son los abuelos, el tronco son los papás, y las ramas son los niños». Miró seriamente a Miguel. «Y tú eres mi rama favorita». Todos rieron, y Miguel tomó a su sobrino hijo en brazos. «Y tú también eres mi rama favorita, campeón». Miró a su alrededor, a su familia reconstituida, imperfecta, marcada por el dolor, pero genuinamente amorosa. ¿Sabes qué aprendí en todo este año? Que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Carmen, observando la escena, sintió una paz que no había experimentado en años. Había sobrevivido al intento de ser borrada, había recuperado a su familia y había encontrado un nuevo propósito como una abuela presente en la vida de Pedrito. Las cicatrices permanecerían, pero también la prueba de que era posible reconstruir después de la destrucción. Esa noche, cuando acostaron a Pedrito, él hizo una pregunta que los sorprendió. «Abue, ¿dónde está mi mamá?». Carmen miró a Miguel y a Rogelio buscando orientación. «Está lejos, mi amor, pero tienes a muchas personas aquí que te quieren muchísimo». Pedrito asintió con la simple sabiduría de los niños. «Está bien, me gusta nuestra familia así como es». Cerró los ojos, sosteniendo la mano de su abuela. «Buenas noches, abue. Gracias por haber vuelto por mí». Carmen besó la frente de su nieto, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Fuera del cuarto, Miguel abrazó a su madre. «Gracias por haber sido fuerte, mamá, por haber sobrevivido, por habernos dado la oportunidad de ser una familia de nuevo». Carmen sonrió, mirando por la ventana hacia las estrellas. «No sobreviví solo para mí, hijo. Sobreviví por todos nosotros, porque algunas historias necesitan un final feliz». Y allí, en esa casa llena de un amor ganado con dificultad, la familia de Carmen encontró su paz. No era perfecta, no estaba libre de cicatrices, pero era real, verdadera e indestructible. Había sido probada por el fuego y había emergido más fuerte. Era finalmente lo que siempre debió haber sido, un lugar donde cada miembro era valorado, protegido y amado incondicionalmente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Carmen, Miguel y Pedrito haya tocado su corazón. Si se emocionaron con la valentía de Carmen al luchar por su familia y por la dignidad que casi pierde, y con la fuerza de Miguel para reconstruir los lazos que realmente importan, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos, en el valor de perdonar y empezar de nuevo, y en la sabiduría de reconocer que la familia se construye con presencia, cuidado y amor verdadero. Los esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá sus emociones y los hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.